Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Oiga, todos los días es un placer para mí reflexionar sobre la palabra de Dios. Yo sé que es extenso, me demoro como media hora, 20, 25 minutos, 26, media hora, a veces me paso hasta 35, reflexionando sobre las lecturas de la palabra de Dios del día de hoy. Lo que yo hago es interpretar, no, reflexionar, porque interpretar eso sería otra cosa. Reflexionar sobre la palabra de Dios del misal de la Iglesia Católica. ¿Eso qué significa? Que yo todos los días leo un pasaje bíblico, 3 pasajes bíblicos de la Iglesia Católica y el domingo 4, 3 pasajes bíblicos. La lectura del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Coincidencialmente los 3 temas coinciden en una sola temática de acuerdo a la sabiduría de la Iglesia Católica. Pero ayer me hacía un comentario un caballero que aprecio mucho y me decía: César, es que ¿para qué los hace tan extensos? Hágalo de 2 minutos. De 2 minutos, así la gente le presta más atención. Y entonces yo le explicaba a él que es que yo no estoy dando una interpretación de la palabra de Dios para darles un mensaje positivo y ya. Por eso es que hay tanto protestante del mundo. Por eso es que la gente se sale de la Iglesia Católica para irse a hacerle filas y a irse para otras congregaciones, porque en las otras congregaciones sí les hablan de la palabra de Dios, equivocadamente, pero les hablan de la palabra de Dios. Y entonces en la Iglesia Católica se han contemplado de que hable 5 minutos y verá que la gente lo escucha y le pone atención, pero como no les explican la doctrina de Jesucristo, la gente prefiere irse. ¿A dónde? A donde les expliquen equivocadamente, pero les explican la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo equivocadamente? Porque resulta de que si usted se pone a hacerle caso a un pastor mentiroso que lo va a engañar con la misma Biblia que lo puede salvar, usted se va a condenar. Eso yo se lo digo, porque Pedro lo explica y lo dice. Hay cosas, la Biblia no es de libre interpretación, porque hay cosas al interior de ellas que los indoctos y faltos de fe pueden tergiversar para su propia condenación. Así lo dice Pablo. Lo pueden tergiversar no para su salvación, sino para su propia condenación. ¿Qué leyeron? El pasaje bíblico. ¿Por qué si el pasaje bíblico dice que es para salvación y resulta siendo para su condenación? Porque lo malinterpretaron. Un ejemplo, Juan 20, 21, 23. Jesucristo les da una orden a sus discípulos. Les sale el Espíritu Santo sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Vayan, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Eso que está dando la orden Jesús es para su salvación, para quien le obedece. Pero un pastor mentiroso le dice: no, usted leyendo ese pasaje bíblico, no, eso no quiere decir. Quiere decir que usted se confiesa directamente con mi Padre que está en los cielos, y que Él es el único, puede perdonarte tus pecados. Un sacerdote no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Pero venga, pastor, en la Biblia dice que sí. En Juan 20, 21, 23 que acabamos de leer dice que sí tiene autoridad por parte de Jesús. No, pero eso no quiere decir. Acaban de entender por qué para su propia condenación. Porque el mismo pastor está trabajando en el nombre del demonio para que usted no se confiese y así no sea salvo y así no reciba el perdón de los pecados por parte de Dios. Leyeron el mismo texto, uno para la salvación, el que obedeció, y el mismo texto sirvió para la condenación de ese pastor mentiroso y de quienes lo sigan. Por eso es tan importante que ustedes se dejen guiar por estas reflexiones que nosotros hacemos. ¿Por qué no la puedo hacer cortica? Por ese sentido. Porque si yo le dijera a usted cortico, voy a leerles ya mismo una lectura cortica, con una reflexión cortica. Vamos a persignarnos y vamos a hacer la cortica y luego hacemos la larga. ¿Les parece? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la reflexión y vamos a la lectura. Y vamos a hacer la reflexión cortica. Y ustedes me dicen si es más que suficiente. ¿Listo? Entonces vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses es una carta que escribe Pablo
a los tesalonicenses. 3, 6, 10, 16, 18. Es un resumen. El que no trabaja, que no coma. Hermanos, en nombre del Señor Jesucristo os exhortamos. No tratéis con los hermanos que llevan una vida desordenada y se apartan de las tradiciones que recibieron de mí. Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando viví con vosotros os lo dije: el que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz os dé la paz, siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano. Pablo, esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Escuchar una lectura larga, más o menos. Dice, es una carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses. Vamos con la reflexión corta, que es lo máximo que ustedes deberían escuchar. La reflexión corta de este texto es esta: el que no trabaja, que no coma. ¿Ya? De eso se trata esa cartota. El que no trabaja, que no coma. ¿Quedaron satisfechos con la reflexión? El que no trabaja, que no coma. Ya, con eso es más que suficiente para entender la palabra de Dios. Los católicos y malos católicos, sí, de eso se trata. Y ya, ¿aprendieron algo? Sí, que el que no trabaja y que no coma. Por lo tanto, debemos trabajar para poder comer. Esa es la reflexión. Pero de eso no se trata el Evangelio solamente. Él explica por qué debemos hacer esto. Y es el contexto del por qué Pablo decide decir solamente esas frases, dándoles a entender que el que no trabaje, que no coma. Y entonces nosotros aquí lo vamos a dilucidar. Hermanos, en nombre del Señor Jesucristo os exhortamos. No tratéis con los hermanos que llevan una vida desordenada y se aparta de las tradiciones que recibieron de mí. Pablo vino y les enseñó una doctrina. ¿Cuál doctrina? La que Cristo le enseñó a Pablo. Y Pablo viene a evangelizar a su pueblo. ¿A quiénes? A los tesalonicenses. Y entonces les enseña cómo deben comportarse en la vida. Y luego dice una recomendación. Oiga, no se junte con gente viciosos, con gente perezosa, con gente que no vive de acuerdo al Evangelio. No, señor, usted no se junte con ellos para que a usted no se le vaya a pegar esos males. El que no trabaja, que no coma. Y si usted se junta con esas personas, pues usted va a vivir también una vida desordenada. Es lo que está escrito en la primera parte. No tratéis con los hermanos que llevan una vida desordenada y se aparta de las tradiciones que recibieron de mí. Acabo de decirle que no se junten ni con ladrones, ni con borrachines, ni con personas que viven una vida desordenada. Pero también esto tiene otro mensaje allí. No se junte con personas que se apartaron de las tradiciones que recibieron de mí. ¿Y quiénes son esas personas que se apartaron de las tradiciones? Ayer se los explicaba. Los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, papá y mamá nos enseñaron unas tradiciones que venían de Cristo. ¿Qué nos decían de esas tradiciones? Vayan a misa, reciban la comunión. Si están en pecado, confiésese. Y entonces vivan en estado de gracia con Dios todo el tiempo. A los niños hay que bautizarlos. A los jovencitos hay que llevarlos a la catequesis para que reciban la primera comunión.
y luego para que reciban la confirmación y les enseñen esas bonitas tradiciones que nuestros abuelos y antepasados nos enseñaron. Eso es lo que hoy la palabra nos está diciendo. No se junte con personas que los alejaron de estas tradiciones. ¿Y quiénes son ellos? Los protestantes. Los protestantes se decidieron separar de lo que papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos les enseñaron. Vino un pastor mentiroso y les dijo: no, señor, ya ustedes no tienen que ir a misa. Ustedes vengan y se congregan acá en el culto con nosotros. Usted no tiene que confesarse con ningún sacerdote. Usted no tiene que recibir ese pan insípido que es la Eucaristía. Ustedes simplemente cada año vamos a celebrar la Santa Cena. Y eso sí es bonito, eso sí. ¿Qué les está dando recomendación Pablo? No se junten con esas personas que se retiraron de las tradiciones que recibieron de sus padres, sus abuelos. Aléjense de esas personas porque les van a contaminar el espíritu. Y los van a sacar de la única iglesia que fundó Cristo, que es la católica, y que ellos se les había recibido y se les había dado por parte de sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y decidieron separarse. Eso quiere decir, y se apartan de las tradiciones que recibieron de mí, las bonitas tradiciones que Pablo les había enseñado. Pablo les había enseñado: deben ir a misa, deben confesarse, deben reunirse para la partición del pan cada 8 días los domingos. Y ellos decidieron separarse. Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche. Y le agrega: yo he vivido por mi propio esfuerzo. Yo soy pastor de una congregación, yo soy Pablo, y puedo vivir tranquilamente con el diezmo de ustedes, pero esa no es la enseñanza que yo les quiero dar a ustedes. Yo, siendo un líder, pastor de una congregación, trabajo día y noche para ganarme el sustento. No quiero vivir del diezmo, y lo puedo hacer, pero les quiero dar un bonito ejemplo de que eso no se puede hacer. Por eso los pastores hoy día quieren vivir de las congregaciones y del diezmo, y cada día se enriquecen más y más y más porque quieren llenar sus estómagos con el diezmo de los pobres. Por eso ayer decía Jesús: ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y creo que hoy el evangelio les sigue dando duro a los protestantes. Vamos a seguir leyendo. Cuando viví con vosotros os dije: el que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Vamos a leer el Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de su trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Una reflexión breve sobre esto. Oiga, hace un instante presenté el noticiero y las últimas notas fueron 3 notas. 3 notas que bajé de las redes. La primera: superintendente va y visita a la Saudifarma a ver si están entregando, el superintendente es la Supersalud, a ver si están entregando todos los medicamentos, y se dio cuenta que no se entregan todos los medicamentos, sino que se les guarda, se les quita. ¿Cuántos pañales necesitaba? 10, le lleve 4 y venga la otra semana por el resto. Y eso es un negocio. ¿Qué necesita? ¿Cuántas pastas? Necesita 30, lleve 15 y venga la otra semana por 15. Es una forma de engañar a las personas. La otra nota: una niña pisó una mina y le destruyó su pie derecho, creo que es el pie derecho que le destruyó. Llega el ejército a llevar a la niña a un hospital en un helicóptero. ¿Cómo los malvados perdieron el temor a Dios?
Los que hacen negocio con la salud del pueblo perdieron el temor de Dios. El tercer ejemplo que aparece ahí, ¿la qué? Tribunal Contencioso de Bogotá rechazó nulidad del proceso que se le está adelantando al presidente Álvaro Uribe Vélez. Es culpable Álvaro Uribe Vélez y por todos los medios están buscando declararlo inocente, pero es culpable. Álvaro Uribe Vélez perdió el temor a Dios. Y toda persona que obra en maldad, en todos los aspectos, el que hizo una mentira, perdió el temor a Dios. El que busca hacerle daño a otra persona, perdió el temor a Dios. El que engaña a otra persona en los negocios, perdió el temor a Dios. Y así, miles y miles de formas de engañar. El que raja de otra persona para que lo condenen, perdió el temor de Dios. Y hoy día el mundo entero perdió el temor a Dios. Somos unos cuantos, por meterme dentro de esos cuantos, los que conservamos de cierta manera el temor a Dios. El que evitamos en todo momento buscar hacerle daño a otra persona. Buscamos ofender a Dios, porque sabemos que Dios nos puede castigar. ¿Él nos va a castigar? Sí. Él va a venir a castigarnos. ¿Cómo? Con la indiferencia. Se va a llevar a los buenos y va a dejar a los malos. Esa indiferencia es temor a Dios. El que no obra en rectitud, tarde que temprano termina pagando su maldad. Eso es temor a Dios. Vamos a leer el Evangelio de hoy, que es muy duro. Es la tercera parte de esos aines de Jesús. Ojalá les presentara el videito de estos aines en una de las películas que aparecen allí, que ese aines es duro contra los fariseos hipócritas. Mateo 23, 27, 32. Sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Quiero decirles que en esta película Jesús termina llorando, porque les reconviene a esos fariseos hipócritas, les reconviene lo que les va a pasar, y luego se larga a llorar, porque sabe qué les va a pasar a todos esos fariseos hipócritas, qué le va a pasar a todas esas personas que son los protestantes al final de los tiempos por haber desobedecido la palabra de Dios. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas! ¿Qué os parecéis a los sepulcros encalados? Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y pudredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. ¡ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas? Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, letrados y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros encalados por fuera, tienen buena apariencia, ay, con corbata, lindos, con sombrerito lindo, bien vestiditos, con la camisa por dentro, parecen ejecutivos lindos, pero por dentro llenos de pudredumbre y carroña. Predican una palabra de Dios falsa, edifican a otras personas para el mal y no para el bien. Y eso lo dije al principio. Cuando usted va y le enseña a una persona que no tiene que ir a confesarse con un sacerdote porque él es un hombre pecador igual que usted está edificando a una persona para el infierno, porque le está desobedeciendo a Dios. Cuando usted predica y le dice a una persona que en esa Eucaristía no está el cuerpo y la sangre de Cristo, a pesar de que lo encontramos en Lucas 22, 19, lo encontramos en Juan 6, 53, y usted dice que no,
edifica a una persona para el infierno. A pesar de que Jesucristo lo está diciendo, usted es un fariseo hipócrita. Por fuera, vestido, lindo, hermoso. Por dentro, llenos de carroña. Y Dios los castiga. Eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Que muchos de ustedes actúan como hipócritas, como fariseos, como letrados. Y aquí está escrito otra frase que, aunque no está, se la quiero decir. Te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los que sencillamente aceptaron la voluntad de papá y mamá e iban a misa. Esos son los sencillos, los que papá y mamá le dijeron, venga, te bautizamos y ahora debes ir a la catequesis para hacer la primera comunión. Y vas a hacer la primera comunión, pero también te educamos para que vayas a misa cada 8 días. Y cuando tengas pecado, vas y te confiesas con un sacerdote. Y luego participas de la Eucaristía y consérvese sin pecar para que cada 8 días puedas participar de la Eucaristía. No digas trampas, no seas tramposo, no digas mentiras, no engañes a las personas, sé una persona honesta, actúa en el mundo con rectitud y Dios te bendecirá todos los días. Participa en la Eucaristía cada 8 días y mantente en estado de gracia con Dios para que Dios te bendiga el camino de ti y de todos los tuyos. Y cuando usted desobedece eso, dice el Señor, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los que obedecen, pero le has ocultado esto a los sabios y entendidos. Y esos sabios y entendidos, los protestantes, no se vaya a confesar con un sacerdote, no ve que él es un hombre común y corriente, es un entendido, se le abrió la sabiduría humana para rechazar la sabiduría divina. Juan 20, 21, 23, vayan y a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Manda el Señor a perdonar pecados a sus discípulos. Y ellos dicen, no, yo ¿por qué voy a ir a confesarme? Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Rechazan la voluntad del Padre. Y esos son los entendidos. Y se lo has ocultado a los entendidos. Y aquí el Señor les dice, ay de ustedes, fariseos, letrados, fariseos hipócritas, que se visten por fuera bonitos, de lino y de púrpura, pero por dentro son carroña, huesos, llenos de inmundicia. Es lo que está escrito en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.